Se burlaron de la limpiadora, pero no sabían que su padre era el millonario CEO. El edificio de Empresas González se alzaba imponente contra el cielo de Ciudad de México, sus ventanas de cristal reflejando el sol de la mañana como si fueran miles de diamantes. Isabela González ajustó el uniforme gris de limpieza que llevaba puesto, un atuendo que jamás habría imaginado usar en su vida. Su corazón latía con fuerza mientras atravesaba el vestíbulo principal, mezclándose con el resto del personal de mantenimiento. «¡Hey tú, la nueva!». La voz áspera de la supervisora de limpieza la sacó de sus pensamientos. «Te toca el piso 35, las oficinas ejecutivas, y más te vale hacerlo bien, estos señores son muy exigentes». Isabela asintió en silencio, apretando con fuerza el carrito de limpieza. Había elegido comenzar precisamente por ese piso, donde se concentraba el verdadero poder de la empresa que su padre había construido durante décadas. Las mismas oficinas donde, estaba segura, se habían tomado decisiones que ahora amenazaban con destruir todo el legado familiar. El ascensor de Miredosi Servicio la llevó hasta su destino. Al salir, se encontró con un pasillo de mármol pulido y paredes decoradas con costosas obras de arte. Mientras empujaba su carrito, podía escuchar las conversaciones que se filtraban a través de las puertas entreabiertas. Ejecutivos discutiendo, números, secretarias organizando reuniones, el típico bullicio de una mañana en una corporación multimillonaria. «Cuidado por dónde vas, mujer». Un hombre de traje costoso casi tropezó con ella, mirándola con desdén antes de seguir su camino sin esperar respuesta. Isabela reconoció a Ricardo Montero, uno de los vicepresidentes más influyentes de la empresa, el mismo que, según sus sospechas, estaba detrás de las operaciones más turbias. Comenzó su rutina de limpieza oficina por oficina, prestando especial atención a cada detalle, cada conversación, cada documento que quedaba descuidadamente sobre los escritorios. Sus manos trabajaban mecánicamente, mientras su mente registraba toda la información posible. «¿Ya viste los números del último trimestre?». La voz provenía de la oficina de Montero. El viejo González ni siquiera se ha dado cuenta de cómo estamos manejando las cuentas offshore. Isabela sintió que su sangre hervía al escuchar cómo se referían a su padre, pero mantuvo su expresión neutral mientras limpiaba cerca de la puerta entreabierta. «Es que el señor González está más preocupado por su golf que por la empresa», respondió otra voz entre risas. «Y su hija, bueno, esa niña mimada ni siquiera se aparece por aquí. Mejor para nosotros. Si tan solo supieran que esa niña mimada estaba escuchando cada palabra», pensó Isabela mientras continuaba con su labor. Había elegido este camino después de meses de observar cómo la empresa de su familia se deterioraba bajo una gestión corrupta. Su padre, Fernando González, era un hombre brillante en los negocios, pero su confianza ciega en sus ejecutivos lo había vuelto vulnerable. A medida que avanzaba el día, Isabela fue testigo de conversaciones cada vez más comprometedoras. En la sala de juntas, mientras limpiaba las ventanas, escuchó a un grupo de ejecutivos discutiendo sobre contratos inflados y comisiones ocultas. En la oficina de contabilidad, encontró documentos que evidenciaban transferencias sospechosas a cuentas en paraísos fiscales. «Todavía no terminas con eso». La voz de la supervisora la sobresaltó. «Los ejecutivos tienen una reunión importante en 10 minutos. Date prisa y desaparece». Isabela aprovechó esos minutos para colocar discretamente un pequeño dispositivo de grabación bajo la mesa de la sala de juntas. Había planeado cada detalle meticulosamente, sabiendo que necesitaría evidencia sólida para enfrentar a los corruptos. Al final de su primer día como infiltrada, Isabela regresó a su apartamento, exhausta física y emocionalmente. Se miró en el espejo mientras se quitaba el uniforme. Sus manos estaban ásperas por los productos de limpieza y su largo cabello negro, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado por el pañuelo que había tenido que usar. Pero en 1900 sus ojos brillaba una determinación feroz. Había conseguido más información en un solo día como personal de limpieza que en meses de investigación desde fuera.
Los ejecutivos ni siquiera se molestaban en bajar la voz cuando hablaban de sus negocios turbios frente a ella, como si fuera invisible, como si no fuera capaz de entender lo que discutían. Ese error de subestimación sería su perdición. Isabella sacó su laptop y comenzó a transcribir todo lo que había escuchado y visto durante el día. Mientras trabajaba, recordó las palabras de su madre antes de partir. A veces, mi niña, hay que ensuciarse las manos para limpiar lo que está sucio. El plan apenas comenzaba. Isabella sabía que necesitaría tiempo para reunir todas las pruebas necesarias, para comprender completamente la red de corrupción que se había tejido en la empresa. Pero también sabía que cada día que pasaba, los corruptos se sentían más seguros, más intocables y cometían más errores. Mientras organizaba sus notas, recibió un mensaje de su padre. ¿Dónde has estado, hija? Te extrañé en la cena del club hoy. Isabella miró el mensaje durante largo rato antes de responder con una excusa vaga. No podía decirle la verdad, no todavía. Primero necesitaba estar segura de que podría protegerlo cuando todo explotara. Se acostó tarde esa noche con el cuerpo adolorido pero la mente activa, planificando sus próximos movimientos. Mañana sería otro día de humillaciones y trabajo duro, pero cada momento la acercaba más a su objetivo. Los que se reían de la mujer de la limpieza no tenían idea de que estaban cavando su propia tumba profesional. El sonido de la ciudad nocturna se filtraba por su ventana, mientras Isabella repasaba mentalmente los nombres y las conexiones que había descubierto ese día. Ricardo Montero era solo la punta del iceberg. Estaba segura. Había otros, muchos otros, y ella los descubriría a todos. La empresa que su padre había construido con tanto esfuerzo y dedicación volvería a ser un ejemplo de integridad y excelencia. La segunda semana como personal de limpieza en Empresas González comenzó a revelar patrones más claros para Isabella. Había aprendido los horarios de cada ejecutivo, sus costumbres, sus debilidades. Ricardo Montero, por ejemplo, tenía la costumbre de dejar su computadora desbloqueada durante sus largos almuerzos, con inversionistas especiales. «Necesito que limpies mi oficina ahora», le ordenó Montero esa mañana, apenas mirándola mientras hablaba por teléfono. «Y asegúrate de no mover nada de mi escritorio». Isabella entró en la lujosa oficina, consciente de que esta era la oportunidad que había estado esperando. Mientras Montero se alejaba por el pasillo, ella comenzó su rutina de limpieza, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla del ordenador que había quedado encendido. Con movimientos rápidos y precisos, Isabella conectó un pequeño dispositivo USB a la computadora. Años de experiencia en tecnología y finanzas que estos ejecutivos ni siquiera sospechaban que poseía, le permitieron navegar rápidamente por los archivos. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas: contratos falsos, facturas duplicadas, transferencias millonarias a cuentas personales. «¿Todavía no terminas?». La voz de Carmen, otra empleada de limpieza, la sobresaltó. «Estos ejecutivos son unos déspotas, ¿verdad? Pero necesitamos el trabajo». Isabella sonrió con simpatía mientras guardaba discretamente el USB en su bolsillo. Carmen era una mujer mayor que llevaba 15 años trabajando en la empresa y, sin saberlo, se había convertido en una fuente valiosa de información sobre las rutinas del edificio. «A veces me pregunto cómo pueden dormir tranquilos», murmuró Carmen mientras limpiaba los ventanales. «Tanto dinero, tanto lujo y nos tratan como si fuéramos invisibles». «Tal vez esa sea nuestra ventaja», respondió Isabella en voz baja, más para sí misma que para su compañera. Las horas siguientes transcurrieron entre reuniones ejecutivas a las que ella asistía silenciosamente, limpiando y escuchando. Cada conversación, cada documento descuidado, cada correo electrónico proyectado en las pantallas de las salas de conferencias se convertía en una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Durante el almuerzo, Isabella se sentó en el Lead Centus, comedor del personal, observando cómo los ejecutivos pasaban frente a ellos sin siquiera mirarlos. Entre bocados de su modesto almuerzo, escuchaba las conversaciones de sus compañeros de limpieza, muchos de los cuales
Llevaban años siendo testigos involuntarios de las irregularidades en la empresa. ¿Sabías que el señor González viene mañana?, comentó uno de los guardias de seguridad durante el almuerzo. Hace meses que no aparece por aquí. El corazón de Isabela dio un vuelco. No esperaba que su padre visitara la empresa tan pronto. Tendría que ser especialmente cuidadosa para evitar que la reconociera. Se había teñido el cabello de un tono más oscuro y usaba lentes de contacto marrones en lugar de sus habituales ojos verdes, pero aún así, un encuentro cercano con su padre podría arruinar toda la operación. Por la tarde, mientras limpiaba la sala de reuniones después de una junta importante, Isabela encontró una tablet olvidada. La tentación de revisarla era grande, pero sabía que debía mantener su papel. En cambio, la entregó a la recepcionista, ganándose una mirada de sorpresa y un comentario sobre su honestidad. «Eres diferente a las otras chicas de limpieza», le dijo la recepcionista estudiándola con curiosidad. «Hay algo en tu manera de moverte, de hablar». Isabela se encogió de hombros, manteniendo su expresión neutral. «Solo intento hacer bien mi trabajo», respondió antes de alejarse empujando su carrito de limpieza. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Isabela revisó la información que había recopilado. Los archivos del USB de Montero eran más reveladores de lo que esperaba. Había encontrado correos electrónicos que implicaban a otros 3 directores en el esquema de corrupción y documentos que detallaban cómo habían estado desviando fondos durante años. Mientras organizaba las pruebas, su teléfono vibró con otro mensaje de su padre. «La empresa no es lo mismo sin ti, hija. ¿Cuándo volverás de tu viaje?». Isabela suspiró profundamente. Las mentiras le pesaban cada vez más, especialmente con su padre. Le había dicho que estaba viajando por Europa, tomándose un tiempo para encontrarse a sí misma. La verdad era que no podía estar más cerca de encontrar su verdadero propósito. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era tarde para visitas y nadie sabía que vivía allí. Se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón se detuvo por un momento. Era Ana Suárez, la asistente personal de Ricardo Montero. «Sé que estás ahí», gritó Ana a través de la puerta. «Necesitamos hablar, es sobre lo que está pasando en la empresa. Yo quiero ayudar». Isabela permaneció en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo la había encontrado Ana? ¿Era esto una trampa? ¿O realmente había encontrado una aliada inesperada? Las próximas decisiones que tomara podrían determinar el éxito o el fracaso de toda su operación. Isabela mantuvo la respiración mientras observaba a Ana Suárez a través de la mirilla de la puerta. Su mente calculaba rápidamente los riesgos y las posibilidades. Después de unos segundos que parecieron eternos, tomó una decisión. Abrió la puerta, pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. «¿Cómo me encontraste?», preguntó directamente, manteniendo su voz baja y controlada. Ana parecía nerviosa, muy diferente a la asistente segura y elegante que caminaba por los pasillos de Empresas González. «Te seguí después de reconocerte. Nadie más lo ha notado. Pero yo trabajé con tu madre durante años. Tienes sus mismos gestos». Isabela estudió el rostro de Ana, buscando señales de engaño. Encontró solo miedo y lo que parecía ser una genuina preocupación. Después de un momento de duda, cerró la puerta, quitó la cadena y volvió a abrirla completamente. «Pasa», dijo. «Pero si esto es una trampa...». «No lo es», interrumpió Ana, entrando rápidamente al apartamento. «He estado reuniendo pruebas durante meses, pero no sabía qué hacer con ellas. Cuando te reconocí, supe que esta era la oportunidad que estaba esperando». En los siguientes minutos, Ana reveló una historia que hizo que Isabela replanteara todo lo que sabía hasta ese momento. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado. Ricardo Montero no era el cerebro detrás de todo, era solo un peón en un juego mucho más grande. «Es Alejandro Vega», explicó Ana, sacando una memoria USB de su bolso. «El director financiero. Ha estado manipulando todo desde las sombras durante años. Montero solo es su fachada». Isabela conocía a Alejandro Vega,
un hombre tranquilo y aparentemente insignificante que siempre se mantenía en segundo plano durante las reuniones. Ahora entendía por qué. Era más fácil mover los hilos desde las sombras. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Isabela, aún cautelosa. ¿Trabajas directamente para Montero? Ana bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. ¿Tu madre? Ella fue la única que me ayudó cuando más lo necesitaba. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Le debo todo lo que soy. Y ahora, viendo cómo están destruyendo la empresa que ella tanto amaba... Isabela sintió un nudo en la garganta. Su madre había sido el corazón de Empresas González, la verdadera fuerza detrás del éxito de su padre. Su partida había dejado un vacío que nadie había podido llenar. Mañana tu padre visitará la empresa, continuó Ana. Vega ha preparado una presentación especial. Van a mostrarle números falsos, proyecciones manipuladas. Quieren que apruebe una serie de inversiones que terminarán de drenar los recursos de la empresa, completó Isabela, comenzando a ver el panorama completo. Necesito esos documentos. Los tengo aquí, respondió Ana conectando la memoria USB a la laptop de Isabela. Pero hay más. Vega tiene una reunión secreta programada para mañana por la noche. Va a encontrarse con algunos inversionistas en el restaurante del Hotel Imperial. Isabela pasó las siguientes horas revisando los documentos proporcionados por Ana. Cada archivo revelaba una nueva capa de corrupción, un nuevo nivel de engaño. El plan era brillante en su malevolencia. Habían estado preparando el terreno durante años, moviendo recursos, creando empresas fantasma, todo mientras mantenían a Fernando González distraído con informes positivos y pequeños éxitos. Necesito que mantengas tu rutina normal mañana, dijo Isabela finalmente. No podemos levantar sospechas. Yo me encargaré de recopilar las últimas pruebas que necesitamos. Ana asintió, pero había preocupación en sus ojos. Ten cuidado, Vega no es como Montero, no es impulsivo ni arrogante, es calculador. Si sospecha algo, no lo hará, aseguró Isabela. Para él, soy solo una mujer de la limpieza más, y esa será su perdición. Después de que Ana se marchó, Isabela permaneció despierta hasta el amanecer planificando cada detalle. La visita de su padre mañana complicaba las cosas, pero también podría ser la oportunidad que necesitaba. Si podía exponer la verdad en el momento adecuado con las pruebas correctas, su teléfono vibró con un mensaje. Era Carmen, su compañera de limpieza. ¿Puedes cubrir el piso 40 mañana? María está enferma. El piso 40, la oficina de Alejandro Vega. Isabela sonrió mientras respondía afirmativamente. A veces, el destino ponía las piezas exactamente donde necesitaban estar. Se acercó a la ventana de su apartamento, observando las luces de la ciudad que comenzaban a apagarse mientras el amanecer se acercaba. En algún lugar de esa urbe, Alejandro Vega probablemente dormía tranquilo, seguro en su poder y su control. No tenía idea de que su imperio de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Isabela pensó en su madre, en las lecciones que le había enseñado sobre integridad y coraje. El poder real, solía decir, no está en el dinero o el control, está en hacer lo correcto cuando nadie más se atreve. El sol apenas comenzaba a iluminar los rascacielos de Ciudad de México cuando Isabela atravesó las puertas de Empresas González. Su uniforme de limpieza, que días atrás le había parecido una humillación, ahora se sentía como una armadura. En la recepción, los ejecutivos comenzaban a llegar, todos con un aire de nerviosismo apenas contenido. La visita del CEO, siempre, causaba ese efecto. «Buenos días, señor Vega», saludó Isabela con la cabeza baja, mientras el director financiero pasaba junto a ella. Alejandro Vega, un hombre de mediana edad con gafas de diseñador y traje impecable, ni siquiera la miró. Perfecto. Era exactamente la invisibilidad que necesitaba. El piso 40 era diferente a los demás. Mientras que las otras plantas ejecutivas rebosaban de lujo visible, la oficina de Vega era casi austera. Un escritorio minimalista, paredes blancas con apenas un par de cuadros abstractos
y una vista panorámica de la ciudad que nadie se detenía a admirar. La presentación para el señor González debe ser perfecta, escuchó Isabela que Vega le decía a su asistente mientras limpiaba cerca de su oficina. Asegúrate de que todos los documentos estén en orden. Isabela continuó con su rutina de limpieza, moviéndose metódicamente por el piso. Cada tanto, lanzaba miradas discretas a su reloj. Su padre llegaría en menos de una hora. Necesitaba actuar rápido. Isabela, la voz de Carmen la sobresaltó. Necesito ayuda en la sala de conferencias del piso 38. Es urgente. Mientras bajaba en el ascensor de servicio, Isabela notó que sus manos temblaban ligeramente. No era miedo, se dijo a sí misma, era anticipación. Años de entrenamiento en finanzas y administración, combinados con meses de investigación, la habían preparado para este momento. La sala de conferencias era un hervidero de actividad. Ejecutivos y asistentes corrían de un lado a otro, preparando presentaciones, ajustando proyectores, organizando carpetas. Isabela comenzó a limpiar los ventanales, observando los reflejos de las personas en el cristal. Los números del tercer trimestre están maquillados, susurró Ana mientras pasaba junto a ella, dejando caer discretamente un papel doblado en el carrito de limpieza. Vega duplicó las proyecciones de crecimiento. Isabela continuó limpiando, su mente procesando la información. El papel que Ana había dejado contenía los números reales, muy diferentes a los que presentarían a su padre. Era la última pieza que necesitaba. Un murmullo de expectación recorrió el piso. Fernando González había llegado al edificio. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. No había visto a su padre en semanas, desde que comenzó su operación encubierta. Todos a sus posiciones, ordenó Montero atravesando la sala como un huracán. El señor González está subiendo. Isabela se movió hacia un rincón, aparentando estar ocupada con su carrito de limpieza. Desde allí podía ver y escuchar todo sin llamar la atención. Las puertas del ascensor se abrieron y Fernando González entró en la sala. Alto, distinguido, con el cabello plateado y un traje hecho a medida, su padre seguía siendo una figura imponente. Sin embargo, Isabela notó algo nuevo en él: cansancio, preocupación apenas disimulada bajo su expresión serena. Señor González, saludó Vega adelantándose al grupo. Es un placer tenerlo con nosotros. Tenemos excelentes noticias sobre el desempeño de la empresa. Isabela observó cómo su padre tomaba asiento en la cabecera de la mesa de conferencias. Los ejecutivos comenzaron su presentación, un desfile de gráficos ascendentes y números prometedores. Todo era una elaborada mentira, como pueden ver, explicaba Vega con su voz suave y profesional. Nuestras inversiones en el sector energético han dado frutos excepcionales. Proponemos aumentar nuestra participación en... Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella. No podía permitir que esta farsa continuara. Su padre estaba a punto de aprobar decisiones que podrían destruir el trabajo de toda su vida. Con movimientos deliberados, comenzó a acercarse a la mesa de conferencias, empujando su carrito. Nadie le prestó atención. Ella era invisible después de todo, invisible hasta que decidiera no serlo. Su mano se deslizó hacia el bolsillo de su uniforme, donde guardaba una memoria USB con todas las pruebas. Años de corrupción, documentos, falsificados, transferencias ilegales, todo estaba allí. Solo necesitaba el momento adecuado. ¿Alguna pregunta, señor González?, concluyó Vega su presentación. Fernando González se quitó las gafas, frotándose los ojos con cansancio. Todo parece estar en orden, pero era ahora o nunca. Isabela se enderezó, abandonando su postura servil. Su voz, clara y firme, cortó el aire como un cuchillo. Yo tengo algunas preguntas, padre. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala de conferencias. Todos los ojos se volvieron hacia Isabela, que permanecía erguida junto a su carrito de limpieza. Fernando González la miraba fijamente, su rostro una máscara de incredulidad y confusión. «Isabela», la voz de su padre temblaba. «¿Qué significa esto?» «Significa, padre», respondió ella,
quitándose los lentes de contacto marrones para revelar sus ojos verdes, que tu empresa está siendo saqueada por las mismas personas en las que has confiado ciegamente durante años. Alejandro Vega fue el primero en recuperarse de la sorpresa. Su voz, normalmente suave y controlada, adquirió un tono cortante. Señor González, su hija claramente está confundida. Quizás deberíamos continuar esta reunión en privado. No, interrumpió Isabela conectando su USB al proyector. Todos van a quedarse exactamente donde están. Es hora de que la verdad salga a la luz. Las pantallas de la sala parpadearon y comenzaron a mostrar documentos, correos electrónicos y registros bancarios. Isabela se movió con confianza hacia el frente de la sala, años de educación ejecutiva emergiendo naturalmente en su postura y tono. Durante los últimos 3 meses, comenzó, he estado reuniendo evidencia de un elaborado esquema de corrupción. Mientras tú creías que la empresa prosperaba, padre, estos hombres han estado desviando millones a cuentas offshore y empresas fantasma. Ricardo Montero se levantó bruscamente. Esto es ridículo. No puede creer las acusaciones de una... ¿De una qué, señor Montero? Isabela lo interrumpió, su voz afilada como una navaja. ¿De una mujer de la limpieza? ¿De la niña mimada que, según usted, solo sabe gastar el dinero de su padre? Fernando González observaba los documentos proyectados con creciente horror. Estos números, las transferencias, ¿cómo pude estar tan ciego? Porque confiaste en las personas equivocadas, padre, respondió Isabela suavemente, pero ahora tenemos la oportunidad de corregir eso. Ana Suárez eligió ese momento para entrar en la sala cargando una carpeta adicional. Señor González, aquí están los registros originales de todas las transacciones de los últimos 5 años, sin manipulaciones, sin alteraciones. Alejandro Vega mantuvo su compostura, pero sus ojos revelaban un cálculo frenético. Esto es una fabricación. Isabela obviamente está resentida por no haber sido considerada para un puesto ejecutivo. Está intentando desacreditarnos. ¿Fabricación? Isabela sonrió proyectando un nuevo documento. Como las proyecciones financieras que acabas de presentar, permítanme mostrarles los números reales. Durante la siguiente hora, Isabela desglosó metódicamente cada aspecto del fraude. Mostró cómo habían inflado sistemáticamente los resultados, ocultado pérdidas y desviado fondos. Cada acusación estaba respaldada por documentos irrefutables, muchos de ellos firmados por los propios ejecutivos presentes. Tu madre estaría orgullosa, susurró Fernando a su hija cuando ella terminó su presentación. Ella siempre dijo que tenías un don para ver más allá de las apariencias. Los ejecutivos implicados permanecían en silencio, algunos mirando sus teléfonos con desesperación, otros simplemente derrotados. Vega, sin embargo, mantenía su máscara de calma profesional. Impresionante presentación, Isabela, dijo con una sonrisa fría. Pero olvidas algo crucial. Tu padre firmó cada uno de esos documentos. Si nosotros caemos, él cae con nosotros. Te equivocas, respondió Isabela, proyectando un último documento. Mi padre firmó documentos fraudulentos, es cierto, pero tengo pruebas de que fueron alterados después de su firma. Las fechas de modificación digital no mienten, Alejandro. El rostro de Vega finalmente mostró una grieta en su fachada. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Esto no termina aquí. Tienes razón, intervino Fernando González, su voz recuperando su autoridad característica. Esto no termina aquí. Carmen, ¿podrías pedirle a seguridad que suba? Y por favor que nadie abandone esta sala. Isabela observó cómo su padre tomaba el control de la situación, coordinando con el departamento legal y la policía. Los ejecutivos corruptos fueron escoltados fuera de la sala uno por uno. Sus rostros, una mezcla de rabia y resignación. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó finalmente su padre cuando quedaron solos. Aprendí de ti y de mamá, respondió Isabela. Tú me enseñaste sobre negocios, pero ella me enseñó sobre personas. Me enseñó que a veces hay que mirar desde abajo para ver lo que está mal arriba.
Fernando abrazó a su hija con fuerza. Perdóname por no haber confiado más en ti, por no haber visto lo que eras capaz de hacer. No hay nada que perdonar, respondió ella. Pero ahora tenemos mucho trabajo por delante. La empresa necesita una limpieza completa, y esta vez no me refiero a los pisos y ventanas. Los días siguientes a la revelación en la sala de conferencias fueron un torbellino de actividad en 1900 en Empresas González. Isabela, ahora oficialmente nombrada directora de reestructuración, trabajaba incansablemente para reorganizar la compañía desde sus cimientos. Necesitamos revisar cada contrato, cada transacción, explicó a su equipo, recién formado, que incluía a Ana Suárez como su asistente principal. No podemos dejar ninguna piedra sin voltear. El proceso de limpieza corporativa era exhaustivo. Cada departamento estaba siendo auditado, cada decisión pasada examinada con lupa. Isabela había establecido un nuevo sistema de transparencia que requería múltiples niveles de verificación para cualquier transacción significativa. ¿Cómo va el departamento de contabilidad?, preguntó Fernando, entrando en la oficina que una vez perteneció a Vega. Isabela había decidido ocuparla, transformándola de un espacio frío y austero en uno más acogedor y transparente, con paredes de cristal que simbolizaban la nueva política de apertura de la empresa. Hemos encontrado más irregularidades, respondió ella, mostrándole una tablet con los últimos hallazgos. Pero también hemos descubierto empleados honestos que intentaron denunciar la corrupción y fueron silenciados o transferidos a puestos menores. ¿Como Carmen?, preguntó su padre con una sonrisa conocedora. Isabela asintió. La antigua supervisora de limpieza había resultado ser una ex contadora, que había sido degradada por hacer demasiadas preguntas sobre las cuentas de la empresa. Ahora, Carmen había sido restituida a su posición original, con un ascenso adicional por su integridad. Estamos reorganizando los equipos, continuó Isabela, mezclando experiencia con sangre nueva. La gente necesita saber que el mérito y la honestidad son los únicos caminos hacia el éxito en la nueva Empresas González. Las noticias sobre la transformación de la empresa se habían extendido rápidamente por el mundo corporativo. Algunos competidores observaban con escepticismo, otros con admiración. Los medios de comunicación habían intentado conseguir entrevistas con Isabela, fascinados por la historia de la heredera que se había infiltrado como personal de limpieza para exponer la corrupción. Señorita González, interrumpió Ana, entrando en la oficina. El equipo de recursos humanos está listo para la reunión sobre el nuevo Código de Ética Corporativa. Isabela se levantó, alisando su traje ejecutivo. Ya no necesitaba el uniforme de limpieza, pero había insistido en que la empresa implementara mejores condiciones y beneficios para todo el personal de mantenimiento. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, que comentó a su padre antes de salir. Ellos creían que ser una mujer de la limpieza me hacía invisible, inferior, pero fue precisamente esa supuesta inferioridad la que me dio el poder de verlo todo. Fernando asintió, orgulloso. Tu madre siempre decía que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes aparentemente no pueden beneficiarla. La reunión con recursos humanos fue productiva. El nuevo código de ética no era solo un documento para cumplir requisitos, era una declaración de principios que se reflejaría en cada aspecto de la operación de la empresa. Quiero que cada empleado, desde el personal de limpieza hasta los ejecutivos, tenga una vía clara para reportar irregularidades, explicó Isabela. Y quiero garantías de que serán protegidos y escuchados. Mientras caminaba por los pasillos después de la reunión, Isabela notó cómo había cambiado el ambiente en la empresa. Los empleados ya no bajaban la mirada al cruzarse con los ejecutivos. Había un nuevo sentido de dignidad y propósito compartido. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Ana, mientras revisaban los planes para la siguiente fase de la reestructuración. Isabela pensó en las semanas que había pasado como personal de limpieza, en las humillaciones que había soportado, en el cansancio físico y emocional. No, respondió finalmente.
Cada momento fue necesario. Me ayudó a entender que una empresa no es solo sus ejecutivos o sus números, es cada persona que contribuye a su funcionamiento. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, bañando los rascacielos en tonos dorados. Desde su oficina, Isabela podía ver el edificio completo, reflejado en los cristales de los edificios vecinos. Ya no era solo la torre de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo, era un símbolo de transformación y renovación. Una última cosa, dijo Ana antes de retirarse. El consejo directivo quiere reunirse mañana. Están impresionados con los cambios y quieren discutir la posibilidad de expandir nuestro modelo de transparencia a otras empresas del grupo. Isabela sonrió. Era solo el comienzo. La verdadera prueba no sería solo limpiar la empresa de la corrupción, sino mantenerla limpia, crear una cultura donde la integridad fuera la norma y no la excepción, y estaba lista para ese desafío. La noticia de la transformación de Empresas González se había convertido en tema de conversación en todo el mundo corporativo mexicano. 3 meses después de la exposición de la red de corrupción, Isabela se encontraba preparándose para su primera presentación como directora ejecutiva adjunta, un rol que su padre había insistido en crear específicamente para ella. Los números del primer trimestre después de la reestructuración son prometedores, comentó Ana, mientras repasaban los datos para la presentación. La transparencia ha aumentado la confianza de los inversionistas. Isabela asintió estudiando los gráficos en su tablet. Los números eran buenos, pero no eran perfectos. La limpieza corporativa había tenido su costo. Algunos clientes, acostumbrados a las viejas prácticas, habían decidido llevar sus negocios a otra parte. Sin embargo, habían sido reemplazados por otros que valoraban la nueva ética empresarial. ¿Está lista para la entrevista con Forbes?, preguntó Ana consultando su agenda. Quieren hacer un reportaje especial sobre la transformación de la empresa. Siempre y cuando entiendan que no es una historia sobre mí, respondió Isabela. Es sobre cada persona que tuvo el coraje de alzar la voz, sobre cada empleado que mantuvo su integridad a pesar de las presiones. La oficina de Isabela se había convertido en un símbolo de la nueva era en Empresas González. Las paredes de cristal permitían que cualquiera pudiera ver lo que sucedía dentro, y había implementado una política de puertas abiertas que animaba a los empleados de todos los niveles a compartir sus preocupaciones y sugerencias. Señorita González, interrumpió Carmen, ahora directora del Departamento de Auditoría Interna. Tenemos una situación que requiere su atención. Isabela siguió a Carmen hasta su oficina, donde varios documentos estaban desplegados sobre el escritorio. Hemos detectado un patrón interesante en algunas de nuestras subsidiarias internacionales, explicó Carmen. Parece que las viejas prácticas no han desaparecido del todo. Los documentos revelaban intentos sutiles de mantener algunos de los esquemas de Vega en las oficinas extranjeras. Era un recordatorio de que la lucha por la integridad empresarial no terminaba nunca. Organiza una videoconferencia con todos los directores regionales, instruyó Isabela. Es hora de dejar claro que el cambio no es opcional ni negociable. Mientras regresaba a su oficina, Isabela se detuvo en el área de descanso del personal. Había insistido en que estos espacios fueran renovados y equipados adecuadamente, reconociendo que el bienestar de los empleados era tan importante como los números. En las hojas de balance, ¿cómo va todo por aquí?, preguntó a un grupo de empleados que tomaban su descanso. Mucho mejor, señorita González, respondió una de las secretarias. Se siente diferente trabajar en un lugar donde sabes que tu voz importa. De vuelta en su oficina, Isabela encontró a su padre esperándola. Fernando González había cambiado en los últimos meses. El peso de la culpa por no haber detectado la corrupción lo había afectado profundamente, pero también lo había transformado en un líder más atento y consciente. ¿Lista para la reunión con el consejo?, preguntó, su voz mezclando orgullo y preocupación paternal. Más que lista, respondió Isabela organizando sus documentos. Tenemos que discutir la expansión del programa de ética corporativa y las nuevas políticas de promoción interna.
Sabes que algunos miembros del consejo todavía están nerviosos, advirtió Fernando. Creen que estamos siendo demasiado agresivos con los cambios. Isabela sonrió, recordando las palabras de su madre. El cambio verdadero nunca es cómodo, pero siempre es necesario. La sala del consejo estaba llena cuando Isabela entró. Los rostros familiares de los consejeros la observaban con una mezcla de respeto y cautela. Algunos de ellos habían sido escépticos al principio, dudando de que una mujer tan joven pudiera liderar una transformación tan profunda. Señores, comenzó Isabela, su voz firme y clara. Los números que van a ver hoy son más que estadísticas, son el resultado de una decisión colectiva de hacer las cosas correctamente. Durante la siguiente hora, Isabela presentó no solo los resultados financieros, sino también los indicadores de satisfacción laboral, los nuevos programas de desarrollo profesional y las iniciativas de responsabilidad social corporativa que había implementado. Pero lo más importante, concluyó, es que hemos demostrado que la ética y el éxito empresarial no son mutuamente excluyentes. De hecho, son interdependientes. Al final de la presentación, incluso los consejeros más escépticos asintieron con aprobación. La transformación de Empresas González se había convertido en un caso de estudio sobre cómo la integridad podía ser un catalizador para el éxito empresarial. Tu madre estaría orgullosa, susurró Fernando mientras salían de la sala. No solo por los cambios que has logrado, sino por cómo los has logrado. Isabela miró por las ventanas del edificio hacia la ciudad que se extendía más allá. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para demostrar que el cambio positivo era posible. La mañana comenzó con una sorpresa inesperada. Isabela llegó a su oficina para encontrar a Ana, esperándola con una expresión preocupada. Alejandro Vega ha solicitado una reunión, anunció Ana sin preámbulos. Dice que tiene información que podría interesarte. Isabela se detuvo, en seco. Después del escándalo, Vega había desaparecido de la vida pública, manteniéndose en las sombras mientras sus antiguos asociados enfrentaban las consecuencias de sus acciones. ¿Dónde está ahora?, preguntó Isabela manteniendo su voz controlada. En la sala de espera del primer piso, respondió Ana. Pasó por todos los controles de seguridad. Está solo. Isabela consideró sus opciones. Parte de ella quería rechazar la reunión, cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Pero su instinto le decía que debía escuchar lo que Vega tenía que decir. Hazlo subir, decidió finalmente, pero quiero que estés presente durante toda la reunión. Minutos después, Alejandro Vega entró en la oficina. El antiguo director financiero parecía más delgado, más envejecido. Su costoso traje había sido reemplazado por ropa más modesta, aunque todavía elegante. Señorita González, saludó con una inclinación de cabeza. O debería decir, directora ejecutiva, adjunta, felicitaciones por su ascenso. Al grano, Alejandro, cortó Isabela. ¿Qué información tiene que podría interesarme? Vega sacó una tablet de su maletín. He estado siguiendo los cambios que ha implementado en la empresa. Son impresionantes, pero incompletos. Hay más personas involucradas en la red de corrupción. Personas que todavía ocupan posiciones de poder en otras empresas del grupo. Isabela mantuvo su expresión neutral, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Y por qué me está diciendo esto ahora? Digamos que he tenido tiempo para reflexionar, respondió Vega con una sonrisa amarga, y tal vez quiera hacer lo correcto por una vez en mi vida. Durante la siguiente hora, Vega detalló una red de conexiones y operaciones que se extendía más allá de Empresas González, implicando a ejecutivos de otras compañías importantes de México. Puedo proporcionarle pruebas de todo esto, concluyó Vega. Nombres, fechas, transacciones, todo está aquí. Isabela estudió al hombre frente a ella. ¿Qué quiere a cambio? Nada, respondió Vega sorprendiéndola. Ya he perdido todo lo que me importaba, mi reputación, mi carrera, mi libertad financiera. Pero usted me mostró algo que nunca creí posible, que se puede dirigir una empresa con integridad y aún así tener éxito. Después de que Vega se marchó, Isabela se quedó en silencio por largo rato,
procesando la información. ¿Qué piensas?, preguntó a Ana, que había estado tomando notas durante toda la reunión. Creo que dice la verdad, respondió Ana. La información coincide con algunas irregularidades que Carmen ha estado investigando en las subsidiarias. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, un laberinto de edificios corporativos donde, según Vega, la corrupción seguía prosperando. Organiza una reunión con el equipo legal, decidió finalmente, y contacta a Carmen. Vamos a necesitar un plan de acción más amplio. Los días siguientes fueron intensos. El equipo de Isabela trabajó incansablemente para verificar la información de Vega y desarrollar una estrategia para abordar esta nueva crisis. No podemos simplemente ignorar esto, explicó Isabela a su padre durante una cena familiar. Si otras empresas del grupo están comprometidas, toda nuestra labor de limpieza podría verse amenazada. Fernando asintió pensativo. ¿Confías en Vega? No, respondió Isabela sin dudar, pero confío en las pruebas y en nuestra capacidad para verificar cada detalle antes de actuar. La transformación que Isabela había iniciado en Empresas González estaba a punto de expandirse más allá de sus fronteras corporativas. Era un desafío enorme, pero también una oportunidad para demostrar que el cambio positivo podía tener un efecto dominó en todo el mundo empresarial. A veces, reflexionó Isabela esa noche en su oficina, el mayor desafío no es exponer la corrupción, sino mantener viva la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. La sala de juntas del piso 40 estaba en silencio mientras Isabela presentaba las evidencias proporcionadas por Vega. Alrededor de la mesa, los rostros de los directores de las diferentes empresas del grupo mostraban una mezcla de shock y preocupación. Como pueden ver, continuó Isabela, señalando los documentos proyectados en la pantalla, esto va más allá de simples irregularidades administrativas. Estamos hablando de un sistema diseñado para ocultar malas prácticas corporativas en múltiples niveles. ¿Y confías en la información de Vega?, preguntó Manuel Riveros, director de una de las subsidiarias más importantes. Después de todo, él fue uno de los arquitectos del sistema anterior. Cada documento ha sido verificado por nuestro equipo legal y de auditoría, respondió Isabela. Carmen, ¿podrías explicar lo que encontraste? Carmen se levantó, su presencia irradiando la autoridad que había ganado en los últimos meses como directora de auditoría. Hemos cruzado esta información con nuestras propias investigaciones. Las conexiones son claras y las pruebas irrefutables. La presentación continuó durante otra hora, detallando una red de operaciones que conectaba varias empresas del grupo. Algunos de los presentes comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos cuando sus nombres o los de sus colaboradores cercanos aparecieron en los documentos. La pregunta ahora, concluyó Isabela, no es si debemos actuar, sino cómo vamos a hacerlo. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Riveros, su voz mezclando curiosidad y cautela. Isabela se enderezó, su postura reflejando la determinación que la había llevado hasta allí. Propongo una limpieza completa y sistemática de todo el grupo empresarial, los mismos principios que implementamos en Empresas González, aplicados a cada una de las subsidiarias. Eso podría desestabilizar todo el grupo, argumentó otro director. Los accionistas, interrumpió Fernando González hablando por primera vez, merecen saber que sus inversiones están siendo manejadas con integridad. Mi hija ha demostrado que la transparencia no solo es éticamente correcta, sino también rentable. La discusión se extendió durante horas. Isabela respondió cada objeción con datos concretos, mostrando cómo la transformación de Empresas González había mejorado no solo su reputación, sino también sus resultados financieros. Les voy a contar algo, dijo Isabela hacia el final de la reunión. Cuando me infiltré como personal de limpieza, aprendí que la verdadera fortaleza de una empresa no está en sus ejecutivos ni en sus números en papel. Está en cada empleado que hace su trabajo con honestidad, en cada decisión tomada con
integridad. Ana, que había estado tomando notas durante toda la reunión, notó cómo algunos de los directores más escépticos comenzaban a asentir. No les estoy pidiendo que confíen en mí ciegamente, continuó Isabela. Les estoy pidiendo que confíen en los resultados que ya hemos demostrado. Les estoy pidiendo que sean parte de algo más grande que nosotros mismos. Después de la reunión, Isabela se reunió en privado con su padre y Carmen. ¿Crees que funcionará?, preguntó Fernando. Algunos de esos directores llevan décadas en sus puestos. Funcionará, respondió Isabela con convicción, porque no les estamos dando otra opción. La transparencia no es negociable. Carmen sonrió. Además, ya tenemos equipos preparados para comenzar las auditorías en cada subsidiaria. Esta vez, no los tomaremos por sorpresa como pasó contigo, Isabela. Esta vez, iremos con todo el poder y la autoridad necesarios. Esa noche, mientras Isabela revisaba los últimos detalles del plan de acción, recibió una llamada inesperada. Era Ana. «Tienes que ver esto», dijo su asistente sin preámbulos. «Acabo de recibir un correo anónimo con más documentos. Parece que algunos de los directores ya están tomando medidas para ocultar evidencia». Isabela sonrió. Lo había anticipado. «Activa el protocolo que preparamos», instruyó. «Quiero equipos de auditoría en cada subsidiaria primera hora mañana. No les daremos tiempo de cubrir sus huellas». Mientras miraba por la ventana de su oficina, Isabela recordó sus días como personal de limpieza. En aquel entonces, había aprendido que la verdadera limpieza requería más que simplemente barrer la superficie. Requería llegar a los rincones más oscuros, enfrentar la suciedad más arraigada. «Esta vez», murmuró para sí misma, «vamos a limpiar todo el edificio, desde los cimientos hasta el último piso». El amanecer encontró a Empresas González en plena actividad. Equipos de auditores, liderados por profesionales cuidadosamente seleccionados por Carmen, se desplegaron simultáneamente en todas las subsidiarias del grupo. «Los directores están furiosos», informó Ana, mientras entregaba a Isabela su primer reporte de la mañana. 3 de ellos ya han amenazado con renunciar. «Que renuncien», respondió Isabela sin levantar la vista de los documentos. «Tenemos personas capacitadas y honestas listas para tomar sus lugares». La operación de limpieza masiva, como la habían denominado internamente, estaba provocando exactamente el tipo de reacción que Isabela había anticipado. Algunos ejecutivos intentaban resistirse, otros colaboraban abiertamente y unos pocos trataban desesperadamente de borrar evidencia. «Señorita González», interrumpió Carmen, entrando apresuradamente en la oficina. «Encontramos algo en la subsidiaria de Monterrey. Parece que estaban utilizando un sistema paralelo de contabilidad». Isabela estudió los nuevos documentos con atención. El esquema era similar al que había descubierto en Empresas González, pero con algunas variaciones interesantes. «Están aprendiendo», murmuró. «Se están volviendo más sofisticados en sus métodos». «¿Qué hacemos con los empleados que están colaborando?», preguntó Ana. «Algunos han comenzado a proporcionar información voluntariamente». «Protégelos», ordenó Isabela. «Quiero que todos sepan que hay recompensas para la honestidad, no solo consecuencias para la corrupción». A media mañana, Isabela recibió una visita inesperada. Manuel Riveros, el director que había cuestionado la confiabilidad de Vega durante la reunión, apareció en su oficina. «Vine a presentar mi renuncia», anunció sin preámbulos. «Pero antes, hay algo que debes saber». Durante la siguiente hora, Riveros detalló una red de conexiones que iba más allá del grupo empresarial, implicando a otras corporaciones importantes del país. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó Isabela, estudiando al hombre frente a ella. «Porque me recordaste a alguien», respondió Riveros con una sonrisa triste. «Tu madre. Ella una vez intentó advertirnos sobre lo que estaba pasando. Nadie la escuchó». Isabela sintió que su corazón se detenía por un momento. «¿Mi madre sabía sobre la corrupción?». «Tu madre fue la primera en notar las señales», explicó Riveros. «Pero en aquella época, las voces de las mujeres en el mundo corporativo
eran aún más ignoradas que ahora. Ella habría estado orgullosa de ver lo que has logrado. Esa revelación dio a Isabela una nueva perspectiva sobre su misión. No, solo estaba limpiando la empresa de su padre. Estaba completando el trabajo que su madre había intentado comenzar años atrás. Señor Riveros, dijo finalmente, no aceptaré su renuncia. En cambio, quiero que lidere nuestro nuevo departamento de cumplimiento ético. Su honestidad de hoy demuestra que las personas pueden cambiar cuando se les da la oportunidad correcta. A medida que avanzaba el día, los reportes seguían llegando, de las diferentes subsidiarias. Cada nuevo descubrimiento, cada documento recuperado, cada testimonio voluntario, añadía una pieza más al rompecabezas de la corrupción corporativa. Es como si estuviéramos limpiando una casa, comentó Ana, durante una pausa para el café. Cada vez que movemos un mueble, encontramos más polvo debajo. La diferencia, respondió Isabela, es que este polvo no se acumuló por accidente. Fue cuidadosamente colocado allí por personas que se beneficiaban de la suciedad. Al final del día, Isabela reunió a su equipo principal para hacer un balance de la situación. Los primeros resultados de la operación eran prometedores, aunque también revelaban la magnitud del desafío que tenían por delante. Esto es solo el comienzo, advirtió a su equipo. La verdadera prueba no será encontrar la corrupción, sino transformar la cultura que permitió que floreciera. Mientras los demás se retiraban, Isabela se quedó en su oficina, contemplando la ciudad que se oscurecía gradualmente. En algún lugar de esos edificios iluminados, otras empresas enfrentaban los mismos problemas, las mismas tentaciones de tomar atajos éticos en busca de ganancias rápidas. Tal vez, pensó, lo que estamos haciendo aquí pueda servir de ejemplo. Tal vez otros vean que es posible hacer las cosas de manera diferente. Un año había pasado desde el inicio de la operación de limpieza masiva en el grupo empresarial. Isabela se encontraba en el podio del auditorio principal de Empresas González, frente a una audiencia que incluía ejecutivos, empleados, medios de comunicación y representantes de otras corporaciones importantes. Hace exactamente un año, comenzó, su voz clara y firme. Iniciamos un proceso que muchos consideraron imposible. Nos dijeron que no se podía transformar un grupo empresarial completo. Nos advirtieron que la transparencia ahuyentaría a los inversionistas. Nos aseguraron que algunas prácticas eran simplemente la forma en que se hacen los negocios. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia. En primera fila, su padre sonreía con orgullo. Junto a él, Carmen y Ana, quienes habían sido fundamentales en todo el proceso, asentían en señal de apoyo. Hoy, continuó Isabela, los números hablan por sí mismos. Nuestras utilidades han aumentado un 40%. La satisfacción de nuestros empleados está en su punto más alto. Y lo más importante, hemos demostrado que la integridad y el éxito empresarial no son mutuamente excluyentes. En las pantallas detrás de ella, comenzaron a proyectarse gráficos y estadísticas que respaldaban sus palabras. Pero no eran solo números, eran historias de transformación, de empleados que habían encontrado su voz, de ejecutivos que habían redescubierto el valor de la ética empresarial. Pero no estoy aquí para hablar solo de nuestros éxitos, anunció Isabela, su tono volviéndose más serio. Estoy aquí para compartir una visión más amplia. Con un gesto, hizo que las pantallas mostraran un nuevo conjunto de imágenes, el logo de una nueva organización. Les presento la Fundación González para la Integridad Empresarial, explicó. Un proyecto que mi padre y yo hemos estado desarrollando durante los últimos meses. Su misión: ayudar a otras empresas a implementar los mismos principios de transparencia y ética que han transformado nuestro grupo. Un murmullo de interés recorrió la audiencia. En las últimas filas, Isabela pudo ver a varios ejecutivos de otras corporaciones tomando notas con entusiasmo. Esta fundación, continuó, no solo ofrecerá consultoría y recursos, también establecerá un fondo para proteger y apoyar a denunciantes de corrupción corporativa.
porque sabemos que el cambio real comienza con personas valientes que se atreven a alzar la voz. En ese momento, Isabela hizo algo inesperado. Bajó del podio y caminó hacia donde estaba sentado el personal de limpieza del edificio. Hace un año, yo estaba usando el mismo uniforme que ustedes, dijo dirigiéndose directamente a ellos, pero asegurándose de que su micrófono captara cada palabra. Y fue esa experiencia la que me enseñó la lección más valiosa de todas, que la verdadera fortaleza de una empresa no está en sus oficinas ejecutivas, sino en cada persona que forma parte de ella. Volviendo al podio, Isabela reveló la siguiente fase de su plan: un programa de desarrollo profesional que permitiría a empleados de todos los niveles acceder a oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Porque la limpieza que iniciamos, explicó, no se trata solo de eliminar la corrupción. Se trata de construir algo mejor en su lugar. La presentación continuó con testimonios de empleados que habían sido promovidos gracias a sus méritos y honestidad. Entre ellos, varios exmiembros del personal de limpieza que ahora ocupaban posiciones administrativas y gerenciales. «Hay algo más que quiero compartir», dijo Isabela, su voz suavizándose. «Recientemente descubrí que mi madre, años atrás, había intentado advertir sobre la corrupción en la empresa. En aquel entonces, su voz fue silenciada, pero su espíritu, su compromiso con la verdad y la integridad, vive en cada cambio que hemos implementado». En la primera fila, Fernando González se secó discretamente una lágrima. El recuerdo de su esposa y la realización de cómo su hija había continuado su legado lo llenaba de una mezcla de orgullo y arrepentimiento. «La Fundación González», continuó Isabela, «llevará el nombre completo de mi madre, Elena Martínez de González, porque ella nos enseñó que la verdadera limpieza comienza desde adentro y que la integridad no es una opción, sino una responsabilidad». Mientras concluía su presentación, Isabela podía sentir la energía en la sala. No era solo el entusiasmo por los éxitos pasados, sino la anticipación por lo que estaba por venir. La transformación que había comenzado con una mujer vestida de personal de limpieza ahora se estaba convirtiendo en un movimiento que podría cambiar el panorama empresarial del país. El sol se ponía sobre Ciudad de México, bañando de oro los rascacielos que se alzaban hacia el cielo. Isabela contemplaba la vista desde su oficina, reflexionando sobre el camino recorrido. El lanzamiento de la fundación había sido un éxito rotundo, con más de 50 empresas comprometiéndose a implementar los programas de transparencia y ética corporativa. «Los primeros reportes de las consultorías son muy positivos», informó Ana, entrando en la oficina con una tablet. 3 empresas ya han comenzado a implementar nuestro modelo de gobierno corporativo. Isabela sonrió, recordando cómo todo había comenzado con un simple uniforme de limpieza y una determinación inquebrantable. «¿Cómo va el programa de desarrollo profesional?» «Extraordinariamente bien», respondió Ana con entusiasmo. «Carmen ha identificado 20 candidatos del personal de mantenimiento que muestran potencial para posiciones administrativas. Ya comenzaron su capacitación». Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Era Fernando González, acompañado por Manuel Riveros. «El Consejo acaba de aprobar por unanimidad la expansión internacional de la Fundación», anunció Fernando con orgullo. «Empresas de toda América Latina están solicitando nuestra asesoría». «Y no solo eso», añadió Riveros, quien ahora dirigía el Departamento de Cumplimiento Ético. «La Comisión Nacional Bancaria y de Valores está considerando adoptar varios de nuestros protocolos de transparencia, como estándares obligatorios para empresas que cotizan en bolsa». Isabela se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el edificio completo reflejado en los cristales de los edificios vecinos. Ya no era solo un símbolo de poder corporativo, se había convertido en un faro de esperanza para aquellos que creían en la posibilidad de un mundo empresarial más ético. «¿Sabes qué es lo más gratificante?», reflexionó Isabela, volviéndose hacia los presentes. «Ver cómo las personas han cambiado, no solo en nuestra empresa, sino en todo el sector corporativo». Era cierto.
La transformación había ido más allá de los números y las políticas. Había cambiado la forma en que las personas se relacionaban entre sí. Había restaurado la dignidad en cada nivel de la organización. Tu madre, dijo Fernando suavemente, siempre decía que el verdadero cambio no está en las reglas que escribimos, sino en los corazones que transformamos. En ese momento, Carmen entró en la oficina con una noticia sorprendente. Isabela, el Foro Económico Mundial quiere que seas la oradora principal en su próxima conferencia sobre ética empresarial. La noticia fue recibida con sonrisas de aprobación. La historia de la heredera que se había convertido en personal de limpieza para salvar la empresa de su padre se había transformado en algo mucho más grande. Un modelo a seguir para la transformación corporativa. Hay algo más, añadió Carmen con una sonrisa. El programa de becas para hijos de empleados que propusiste ha sido aprobado. A partir del próximo semestre, 50 jóvenes podrán estudiar en las mejores universidades del país. Isabela sintió que sus ojos se humedecían. Este era el tipo de cambio por el que había luchado. Uno que no solo transformaba estructuras, sino que cambiaba vidas. Te hemos recorrido un largo camino, dijo, mirando a cada uno de los presentes, pero esto es solo el comienzo. Y tenía razón. La historia de Empresas González se había convertido en un símbolo de esperanza, un testimonio de que el cambio era posible cuando las personas tenían el coraje de hacer lo correcto. Mientras el sol terminaba de ocultarse tras los edificios de la ciudad, Isabela pensó en todas las personas que habían hecho posible esta transformación. Desde el personal de limpieza que la había acogido sin saber quién era, hasta los ejecutivos que habían tenido el valor de cambiar sus viejas prácticas. El verdadero poder, reflexionó en voz alta, no está en el control o el dinero, está en la capacidad de inspirar a otros a ser mejores. Y así, en el atardecer de aquel día histórico, la luz del sol poniente iluminaba no solo los edificios de cristal y acero, sino también el comienzo de una nueva era en el mundo empresarial. Una era donde la integridad y el éxito caminaban de la mano, donde cada persona, independientemente de su posición, tenía la oportunidad de hacer la diferencia. La historia de Isabela González, la heredera que se convirtió en personal de 1900 limpieza para limpiar algo más que pisos y ventanas, se había convertido en una leyenda viva, un recordatorio de que el cambio más profundo comienza con un simple acto de valentía. Fin de la historia. Queridos oyentes, la historia de Isabela nos ha mostrado que la verdadera transformación comienza cuando nos atrevemos a ver más allá de las apariencias. Si esta narrativa de coraje, integridad y cambio positivo ha tocado sus corazones, los invitamos a formar parte de nuestra comunidad. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar me gusta a esta historia y compartir sus pensamientos en los comentarios. Cada día traemos nuevas historias que inspiran y transforman. Los esperamos en nuestra próxima aventura narrativa.